Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Compañero, buena tarde. Licenciado, con una pregunta, licenciado. Sí, Sobre el trabajo, lo tenemos que subir en Word o en PDF porque en Word, el trabajo pesa bastante y se mueve mucho. Entonces, no sé si le podemos mandar en PDF o puro tubo en Word. mire, fíjese que a mí se me facilita más calificar en Word, porque pongo ahí observaciones, lo que van sacando en cada parte. Si es en PDF, tengo que apuntarlo en una hoja aparte, cómo va la situación, pero miren, póngalo, súbalo en PDF si no se puede en Word. Mientras puedan en Word, mejor para mí. Pero si no se puede, pues súbanlo en PDF. Ah, está bien. Gracias, licenciado. Para servirle, vamos, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Señorita, buena tarde. Vamos a... Licenciado, con una consulta. Sí, Es con respecto a las páginas que estuvimos subiendo de los trabajos de los libros. cómo no. Solo quería comentarle, yo lo subí, pero la plataforma no me permitió subir las imágenes porque el archivo era muy pesado. Entonces yo se las subí con link, no hay problema que las haya subido así. ¿Se lo subió con qué me dijo? Por medio de un link. Ah, no importa. No importa. Lo importante Muy es bien, que lo haya gracias. subido. No, Okay. incluso cuando hay problema de peso, es mejor con link. Es más, todos debían de usar link por la cuestión del tamaño. Sí. Está Excelente, bien, licenciado. Muchas gracias. está bien, señorita. Incluso el trabajo pueden hacer de esa manera, con un link. Un link es más Buenas fácil. tardes, licenciado. Sí. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, acabo de entrar. ¿Me podría informar de qué están comentando o qué están viendo? Pues ahorita estoy esperando que entren todos a clase. Y Muchas gracias, licenciado. lo que platicamos fue que incluso el trabajo, si pesa mucho en Word y se descompone, creo que con un link podría ser la solución, porque yo lo abro aquí en Word y trabajo bien. Entonces, eso puede ser. Eso pueden hacerlo en Word, subirlo a la nube, luego ya, o convertir el trabajo en un link, y un enlace, y ya lo abro yo aquí. Eso sí pueden hacer. Eso es lo que, ella me preguntaba para una tarea, pero eso puede servir para el trabajo. Licenciado, otra preguntita. Lo que nos queda del libro de métodos, ¿todavía lo vamos a ver o lo que vamos a ver la siguiente unidad todavía será del libro de estadística? Lo que nos falta de métodos, vamos a evaluar la parte de las técnicas en el examen final. Se supone que ustedes lo aplicaron para elaborar su cuestionario, su entrevista, para hacer el trabajo en general. Entonces,
eso lo vamos a evaluar para el examen final. Y aquí en clase vamos a utilizar el libro de estadística. Gracias. Para servirle, señorita. En jóvenes vamos a comenzar entonces nuestra presentación. Licenciado, buenas tardes. Señorita, buenas tardes. Con una consulta. Sí. Hay que enviar también el enlace, digamos que la grabación donde entrevistamos. Miren, voy a aprovechar su pregunta para explicarles lo siguiente. Fíjense pues. En la guía, aquí les puse yo el contenido, la introducción que no lleva número normalmente, no numerado. Ya comienza la numeración con los capítulos, metodología, aspectos contextuales, marco teórico, aspectos normativos y los resultados. Los resultados les recomiendo que los dividan según las preguntas del cuestionario. Acá, miren, aquí todas estas preguntas, algunas puede que no las incluyan. Eso va a depender. Usted puede ser que algunas no las incluyan. No necesariamente tienen que incluirlos todos. Pero los que consideren importantes, sí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, acá, si ustedes solo utilizaron del segundo semestre, aquí no hay necesidad, solo pueden poner eso. O incluso ya en su metodología, ya pusieron ustedes que su muestra es del segundo semestre. Podrían ya no ponerlo acá, pero si quieren pueden nuevamente indicar que su muestra se tomó del segundo semestre. Ustedes consideran necesario ponerles eso, pues ponen, ¿verdad? Ustedes. Por ejemplo, estas respuestas dicotómicas, solamente dos respuestas dicotómicas estas. Fíjese que no hay necesidad de ponerle incluso ninguna, no hay necesidad de ponerles gráfica, por ejemplo. Esta posiblemente sí, pero eso va a depender de lo que ustedes consideren. Ustedes consideran que no hay necesidad de diferenciar si es casado o es soltero, pues tampoco, eso depende mucho de ustedes. También si tiene hijos, quizás aquí no, si consideran ustedes importante para la investigación, lo ponen, si no, no lo ponen, esto de los hijos, miren ustedes. Ahora, esta parte de la situación socioeconómica incluso pueden juntarla con número 1 y poner ahí información general del encuestado, por ejemplo, y ponen ahí la situación socioeconómica y su lugar de trabajo, etcétera. Ahora, mire pues, ahora vienen acá. Por ejemplo, acá ustedes, aquí en el cuestionario, aquí hay preguntas, ¿va usted? Aquí hay preguntas del cuestionario.
Esto sí es importante, ¿no? Es porque sobre eso estamos trabajando. Acceso a los medios utilizados por los profesores. Aquí, qué sé yo, tal vez posiblemente en las preguntas, en las respuestas, los compañeros pusieron que han tenido mucha, o puede ser que hayan puesto poca dificultad en el acceso a los medios virtuales utilizados por los profesores, independientemente de qué pregunten acá. Pero ustedes pusieron una pregunta también similar a esta en la entrevista. Y usted, por ejemplo, ustedes preguntaron, ¿ha tenido usted dificultad para acceder a las plataformas utilizadas por los profesores? Indique cuáles y cuál es la dificultad. Ustedes le hicieron esa pregunta. Y entonces el estudiante respondió que si ha tenido alguna dificultad para acceder a las plataformas, especialmente especialmente el día de los exámenes, ¿verdad? Ponen eso. En los demás días no, pero el día del examen sí tienen problemas. Si pone eso, pues ustedes lo ponen acá, porque esa respuesta corresponde a esta parte. La pregunta de su entrevista. Entonces hay que colocar, eso dijo el entrevistado 1. El entrevistado 2, por ejemplo, lo que él argumenta es que tiene problemas, por ejemplo, a la hora de clases, y por momentos no oye la clase y no se entera. Dependiendo de todo esto, lo que dicen los estudiantes entrevistados lo ponen en esta parte porque corresponde precisamente a esto mismo, la dificultad. Entonces hay que relacionar la pregunta del cuestionario también con la pregunta que ustedes hicieron en la entrevista y las respuestas que obtuvieron. Como todo lo que se preguntó tiene relación con el cuestionario. Entonces aquí lo insertan. Ahí. Y relatan ustedes que pueden identificar a los entrevistados como el entrevistado 1 dijo tal cosa, el entrevistado 2 dijo esta otra cosa, el entrevistado 3 manifestó esto otro, acá mismo. No sé si eso le respondería a la compañera o quiere que le amplíe más. Licenciado, buenas tardes. Disculpe con una consulta. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, al menos en mi grupo, lo de la entrevista, nosotros lo estamos colocando en los aspectos normativos, porque según lo que entiendo, también se puede colocar algo sobre documentos sí. o entrevistas, pero no le estoy colocando, así como usted había dicho, el ejemplo de entrevista 1, entrevistado 2, sino que consolidando las respuestas de los entrevistados en así como en párrafos, se podría decir, pero no sé si estaría bien. Está bien, pero si lo que le respondieron está precisamente relacionado con los aspectos normativos, ahí está bien, pero si no tiene nada que ver con los aspectos normativos, tiene que estar en otro lado. Según la relación de la respuesta con los temas que usted tiene en el trabajo. Está bien lo que usted puso, pero repito, siempre que lo que respondieron está relacionado con el tema que usted en ese momento está tratando en el informe. Ok, y la última preguntita, licenciado, como al menos nosotros si grabamos... Puede preguntarle. Gracias. Nosotros grabamos la entrevista, ¿verdad? Entonces, esa entrevista estaría bien que la subiéramos a un drive y solo el link del drive le adjuntáramos en los anexos.
Eso sí, las entrevistas completas se van como anexos. La parte que ellos dijeron, mire, la parte que ellos dijeron es lo que me interesa que vaya ubicado en el informe, en donde corresponde, ¿verdad? En el tema donde corresponde. Si ustedes le preguntaron si él dijo, miren, a mí yo considero que los catedráticos debieran de capacitarse para utilizar las plataformas para que no tengan problemas a la hora de dejar tareas, de hacer exámenes, entonces ahí lo pone en esa parte, porque hay una parte aquí en el cuestionario que también habla sobre la capacitación de los profesores. Ahí tiene que incluirla. Solamente esa observación, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Ahora sí ya me quedó más claro. Para servirle. Con una molestia, hay varios compañeros que están solicitando ingresar. Muy bien. Vamos a ver. Pero fíjese, aquí lo tengo yo aquí. Gracias, Lick. Aquí precisamente y no hay ninguna solicitud de ingreso. Ah, ok. Sí, es que están escribiendo en el chat que están esperando, pero probablemente ya los dejó entrar entonces. Sí, cuando llegue la solicitud yo los dejo entrar. Licenciada, entonces a ver si entendí. O sea que lo que está, las respuestas que ellos dieron van, digamos que en la entrevista, en la pregunta número 3 hablaba sobre Aquí el está, aspecto que... Fíjese que aquí están, tiene razón, ya los encontré. Ahí está, ya los encontré. Sí, señorita. Gracias, licenciado. A ver, hasta ahí me estaba hablando algo cuando yo dije que ya los encontré. ¿Qué me estaba preguntando? Era yo. Bueno. Digamos que la pregunta que ahorita lo que usted explicó, según yo entendí que hay que ponernos ahí en el cuestionario, según como que vaya yendo de la mano con la entrevista, digamos, tenga que ver con la misma pregunta del cuestionario. Tiene que ir de la mano. La respuesta de cada uno. Las respuestas de cada uno tienen que ir de la mano con la entrevista. Por supuesto, hay preguntas que no hicieron, que están en el cuestionario y que no están en la entrevista. Entonces, ahí no hay que poner nada. Licenciado, es que yo lo estaba poniendo así como la respuesta de cada entrevistado, según, así como en la mano que usted dijo, pero en la gráfica, pues abajito de la gráfica, así como es. Como puede ser debajo ejemplo, de la gráfica. Puede ser debajo, tal y como les dije hace un momentito, que en la gráfica unos pusieron... Puede ser debajo de la gráfica. Le pusieron unos tantos, dijeron que tiene ninguna dificultad, otros pusieron que poca dificultad, otros pusieron que mucha dificultad. Ahí, por ejemplo, usted le hizo una gráfica, pero sobre eso también preguntó en la entrevista, que si tienen dificultad, entonces ahí ya el estudiante ya le relata qué clase de problema tiene él para ingresar a las plataformas. Entonces, debajo de esa gráfica se puede poner entrevistado 1, respondió que se dificulta, que tiene muy poco claro, y entrevistado 2 también dijo otra cosa, y así, digamos. Exactamente. Y en las 8 gráficas, digamos que yo hice 8 gráficas, puedo escribir así en las 8, de bajito. Ajá, sí. Así es. Estaría bien así, entonces ya no en los aspectos normativos. En cuanto en aspectos normativos. No, entonces yo lo que pasa es que como en los aspectos normativos decía que se relataba sobre las entrevistas que se hicieron, los cuestionarios. Entonces yo iba a escribir una breve explicación. El aspecto normativo, estas partes primeras, fíjense ustedes que dijera yo, que están un poco como separadas, que son el respaldo para realizar para obtener información de campo, pero salvo que algún estudiante le dé información a usted que
Recientemente la Junta Directiva acaba de aprobar un punto normativo en donde regulan de diferente manera la solicitud de exámenes extemporáneos, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, entonces él está hablando sobre los aspectos normativos. Ahí sí cabrían en los aspectos normativos. Pero si no hay nada relacionado con los aspectos normativos, no tiene que estar haciendo una respuesta de la entrevista ahí. Ah, muy bien. ¿Entiendes? Es que estoy así como confundido un poco, pero ahora ya sé que estaría mejor en la tabla ahí donde están las gráficas, mejor. Así es. Muchas gracias, Así es. licenciado. Solamente eso era. Para servirle, señorita. Licenciado, yo tengo una consulta referente a la entrevista. Ya Sí. usted acaba de explicar de que tratemos de utilizar preguntas de la entrevista para acoplarlas como respaldo de las gráficas, Ajá. de lo que vamos a graficar. Pero No, pero y si no tiene gráficas, puede poner de todas formas los resultados. Yo también les he dicho que no necesariamente todas las respuestas del cuestionario tienen que llevar gráficas. Solo las que sí. consideran ustedes que hay que resaltar la información, ahí sí utilicen gráficas, pero no necesariamente todas. Si no, les sale un trabajo muy cargado de gráficas. Y no hay que sobrecargar los trabajos. Tienen que ser, y se miran muy monótonos, con muchísima gráfica. Ustedes, así como salen los resultados ahí del cuestionario que traen un montón de gráficas. Eso, y lo que le hicieron, han hecho en otros años, es pasar todos los resultados, copiarlos solamente, ¿va ustedes? Entonces eso no tiene sentido, hay que utilizarlos, los que sean más importantes. Y yo voy a tomar en cuenta los que ustedes han elaborado, no los que copiaron de su hoja electrónica, sino el resultado del formulario, sino las que ustedes elaboraron con su... Bueno, sigan preguntando. Sí, con eso no hay problema. Solamente mi grupo y yo solamente seleccionamos 8 que eran como que las más importantes del cuestionario. Esas extrajimos y graficamos. Sí. Mi duda es, me habían comentado que la entrevista, obviamente como sus respuestas no se podían graficar, colocar a la entrevista como un documento anexo. ¿Está correcto de esa forma? Usted puede colocar su entrevista como anexo. Al igual que el cuestionario. Pero lo que le contestaron, si lo que le contestaron tiene que ver, por ejemplo, con alguna cosa que usted preguntó en el cuestionario. Por ejemplo, tiene que ver con bueno, un estudiante le contestó que él no tiene internet en su casa y él lo que hace es pedirle a sus compañeros que graben la clase y que después se la pasen, o que va a la casa de un familiar o un vecino le está relatando su problema para recibir la clase. Esto es importante. Entonces, mire, aquí hay una pregunta que se relaciona con esto y aquí lo escribe, ¿verdad? El anexo es un anexo. Y eso ni lo voy a leer, no, yo lo que voy a leer es lo que ustedes enriquecieron su trabajo con eso que entrevistaron. Y tiene que estar relacionado con estas preguntas, con el tema este. No sé ok. Sí, ya le comprendí. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, compañeros. Si no tiene preguntas, tampoco voy a... Buenas tardes, licenciado. Entonces, todas las preguntas de la entrevista, esas sí se ponen en el trabajo junto a las respuestas. Exactamente. Las respuestas, sí, pues las respuestas son las que hay que poner ahí en su trabajo. Les decía que coincida también con lo que están preguntando en el cuestionario. Todo tiene que ir relacionado. Así como decía la compañera que estaba poniendo en aspectos normativos las entrevistas,
no pueden ir ahí, salvo que los datos que le están dando estén relacionados con aspectos normativos, salvo en ese caso. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces, compañeros, vamos a hablar del contenido de la clase del día de hoy. Nos toca la tercera fase de la estadística, análisis e interpretación de la información. En esta parte, fíjense, bueno, en primer lugar, jóvenes, esta es nuestra última parte de nuestra clase también, parte final. Esto que vamos a ver acá va a formar parte, va a incluirse en su examen final. Como corresponde el análisis e interpretación de la información, fíjense que para poder analizar e interpretar la información estadística es necesario calcular ciertas medidas y que de alguna manera nos están diciendo cómo está el grupo, la muestra o la población que estamos estudiando, cómo se encuentra. Como esta parte de la estadística, les dije desde que comenzamos esta parte que trataran de conseguirse una subcalculadorcita, porque con los teléfonos móviles se apagan y hay que estarlos encendiendo. Es más fácil con una calculadora, aquí siempre está encendida cuando recibimos la clase y hacemos nuestros cálculos. Es conveniente que ustedes vayan haciendo también esos cálculos conmigo. Eso lo dije yo desde el principio, ahí vamos repasando. Así ustedes saben de dónde salió cada dato. Están practicando, van comprendiendo, se les queda, etcétera. Porque si solo oyen, y esta parte es de estadística, es parte matemática, pues yo pienso que ya a la hora, y si cuando estudiaron tampoco tenían ningún cálculo de cómo calcular cuando reestudiaron, si no solo leyeron, pues tampoco, porque esta es una parte de la matemática. Entonces, lo que yo les recomiendo es que vayan conmigo calculando. Y yo lo voy calculando y casi un mismo compañero o dos son los que responden cuando yo pregunto. Y yo no sé si los demás estarán llevando ese seguimiento o están haciendo otra cosa, realmente no sé. Pero les recomiendo eso. Les vamos practicando acá de una vez. Bien, fíjense, jóvenes, que les decía que tenemos que calcular ciertas medidas. Y las que vamos a ver son medidas de posición. ¿Qué son estas medidas de posición? Bueno, en primer lugar, son valores representativos de una distribución de datos. Fíjense bien. Fíjense que aquí vamos a obtener un valor. Y ese valor representa a toda la distribución, representa a toda la serie, representa a toda la muestra o representa a toda la población. Un dato, un solo dato. Ahora, además de eso, es importante la ubicación de ese valor dentro de la distribución. Así, por ejemplo, hay valores que se encuentran en el centro. Hay valores que se encuentran en la cuarta parte de la distribución.
se le llaman cuartiles. Otros que se encuentran en la 10ª parte de la distribución, los deciles, por ejemplo. Entonces, fíjense que las medidas de posición pueden ser de 2 clases: de tendencia central y los cuantiles, o fractiles se le llaman también. Ahora les aclaro que nosotros vamos a ver únicamente las medidas. De las medidas de posición vamos a ver únicamente las de tendencia central. Únicamente esto. No vamos a ver cuantiles, porque no es un curso de estadística. Nos interesa lo más importante de la estadística que podemos aplicar a una investigación cuantitativa. Por supuesto que es poquito lo que estamos viendo, porque la estadística es sumamente larga y profunda también, pero nosotros vamos a ver solo las medidas de tendencia central. Cuando tengan alguna duda, pregunten. Ahora concentrémonos en las medidas de tendencia central. Se llaman también estadígrafos. Lo voy a poner aquí con negría para que resaltar eso. Se le llaman también estadígrafos y representan en una sola cifra al total de datos. Ahora, ¿por qué se les llama medidas de tendencia central? Bueno, porque se encuentran en el centro de la distribución y de alguna manera los casos tienden hacia ese centro. Aunque van hacia ese centro. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, cuando vimos el histograma, vemos cómo hay una par que más o menos en el centro, es donde se eleva, por ejemplo, se eleva el polígono de frecuencias hasta arriba y va como conformando una campana. Entonces los valores se van aglutinando ahí en el centro. Por eso se llama medidas de tendencia central. Los datos tienden hacia esa medida. Bueno. Ahora, fíjense que las medidas de tendencia central son 3. La media aritmética, la moda y la mediana. Media aritmética, moda, mediana. Vamos a comenzar con la media aritmética. Fíjense, pues, jóvenes. Dice que la media aritmética representa el valor medio de todos los datos. Esa es la media aritmética. Fíjense que se le conoce también como promedio aritmético. ¿Y quiénes no han sacado un promedio, jóvenes? Todos hemos, de alguna manera, alguna oportunidad hemos realizado un promedio. Aquí le vamos a llamar principalmente media aritmética, también promedio aritmético, pero vamos a utilizar más el nombre media aritmética. Es la medida de tendencia central más utilizada, más frecuente, más común. Sirve mucho la media aritmética. Ahora aquí ya nos dice cómo calcular la media aritmética. Entonces vamos a poner un ejemplo de una media aritmética. Bueno, y con el ejemplo que estamos utilizando, el de las notas de estadística descriptiva del primer semestre 2017.
Por ejemplo, queremos saber cuál es el promedio de las notas. Estamos hablando entonces de la media aritmética. Y sucede que el dato que nos dé, ese dato representa a toda la sección de estadística descriptiva. El promedio de esta sección del curso de estadística descriptiva es tal. Representa a toda la serie. Representa a toda la distribución. Representa a toda la muestra o a toda la población. Eso es lo que caracteriza a estas medidas de tendencia central. Y la primera, esta que se llama media aritmética. Ahora, miren, jóvenes, ¿cómo encontramos la media aritmética? Comencemos de un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, aquí miren, aquí hay 4 personas. La persona A, la persona B, la persona C, la persona D. Incluso podían aparecer los nombres de estas personas acá. Ahora, las edades. La persona A tiene 8, la B 8, la C 10, la D tiene 14. Bien, nosotros queremos saber cuál es el promedio de edad de este grupo de 4 personas. Ahora, fíjense que en estadística, miren, eso lo pueden hacer ustedes inmediatamente. Ahora, en estadística se utilizan mucho las fórmulas. No hay necesidad de utilizar una fórmula para hacer este simple cálculo del promedio acá. Pero en estadística se utilizan mucho las fórmulas. Entonces, por ejemplo, acá, para indicar la media aritmética, pues se representa con una X mayúscula y con un sombrerito arriba. Mira. Esta es la media aritmética. Un guioncito arriba, ¿no? Miren pues, es igual a que este símbolo, ¿qué quiere decir, compañeros? Que es una suma. Exactamente. Y se le llama, este símbolo le llama sumatoria. Sumatoria de, como acá vamos a ver, autosuma, dice. Sí, es una suma, es una sumatoria. Así se le denomina, indica una sumatoria. La suma de los valores de X dividido entre N. ¿Qué es N? Es esto, miren. El total de datos. Debían de contestarme así rapidito esto, porque es el total de datos. Aquí están, total de casos. Entonces, entonces la sumatoria de los valores de X es la suma de 8 más 10 más 14 es 40. Hay 4 casos. 1, 2, 3, 4 personas. Entonces N es igual a 4. Y ya cuando tenemos estos datos, ya sustituimos los símbolos de nuestra
fórmula, y aquí donde dice sumatoria de X le ponemos 40, y aquí donde dice N le ponemos 4. 40 entre 4 es igual a 10. Entonces la media aritmética de las edades de este grupo es de 10 años. Esta es la media aritmética. Es el promedio aritmético de las edades, 10 años. Fíjense. Ahí estamos, jóvenes. Entonces, ese es un promedio aritmético. Esa es la media aritmética. Como ven, está muy sencillo. Ahora, hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Miren, pues, jóvenes. Una vez que este cuadro no es una distribución de frecuencias, no. Aquí no hay frecuencias. Aquí incluso se les identificó a las personas con una letra. Miren. Pero no hay frecuencias, no está aquí el número de veces que aparece cada persona. Porque, por ejemplo, la persona A tiene 8 años, la B tiene 8 años, fíjense, jóvenes. La C tiene 10 y la D 14. Si fuera una distribución de frecuencias, entonces el 8 estuviera aquí a la par 2 y solamente apareciera una sola vez. 8 2 veces, 10 una vez, 14 una vez. Uno aquí, con 1 aquí y un 2 acá. Entonces ahí ya se convertiría en una distribución de frecuencias con datos no agrupados. Así como acá, miren, jóvenes, aquí con estas dos columnas que están acá, aquí sí hay una distribución de frecuencias con datos no agrupados. Es un cuadro largo, porque los datos no están agrupados. Y este todavía es chiquito, salen cuadros muy extensos cuando no se agrupan. Pero aquí tenemos una distribución de frecuencias. Esta sí es distribución de frecuencias. Como miren, como ven, aquí ya están las frecuencias, ¿eh? Cada número aparece solo una vez. Y el número de veces de cada nota está acá. Y ya para calcular una distribución de frecuencias, ya seguimos un procedimiento más, simplemente, que está simbolizado en esta fórmula, ¿ven? Tal y como les señalé hace un ratito, esto significa media aritmética, igual a la sumatoria de X por F. Aquí hay que multiplicar. La diferencia con la anterior es que ahora hay que multiplicar los datos de X por la frecuencia. Y esto se divide entre N. Entonces vean, ahora tenemos que multiplicar. De manera que en este cuadro, miren, jóvenes, se abre una nueva columna aquí aquí en esta línea, en esta fila de encabezados, ponemos X por F. Aquí si ponemos una X y a la par una F, significa que es una multiplicación. También a veces uno de los dos puede estar entre paréntesis, es una multiplicación. O le ponemos el signo multiplicación, por ejemplo así, también significa que hay que sacar el producto.
Bueno, aquí es una multiplicación. Solo poner X y F ya sabemos que es una multiplicación. Y a continuación multiplicamos. Multiplicamos. ¿Cómo multiplicamos? Licenciado, ¿Sí? perdón por la interrupción. Solo es que me perdí de dónde obtuvimos la tercera columna. Y Francisca, que su... No está muy claro su audio. ¿Ahora sí, licenciado? Ahorita ya. Ok, sí, le preguntaba de dónde obtuvimos la tercera columna de datos. Mire, pues, como ahora es una distribución de frecuencias, y por ejemplo, el 38 aparece ya solo una vez. Cuando no es distribución de frecuencias, el 38 aparece 2 veces, y aquí 1 y 1. Entonces, no hay que hacer multiplicación, sino solamente se suman esta columna X y esta columna F. Pero ahora que es una distribución de frecuencias, ahora sí hay que multiplicar X, cada dato de X, por cada frecuencia. Y aquí estamos indicando, aquí miren, estamos indicando que hay una multiplicación de X por F. ¿Da cuenta? Aquí miren. Sí, licenciado, ya le comprendí. Muchas gracias. Entonces, vean, hacemos la multiplicación, 33 por 1, 33, 37 por 1, 37, 38 por 2, 76, 39 por 2, 78, 40 por 2, 80, y así sucesivamente. Agarramos nuestra calculadora y multiplicamos todo. Pero después viene ya lo más difícil, que es sumar todo esto, mira. Aquí obtenemos la sumatoria. Y aquí nuestra sumatoria es 5,704. Entonces, fíjense que nuestra fórmula, como les decía, pues, es la sumatoria, toda la variable, la frecuencia y el total de frecuencias. Bueno, bien, pues ahora sustituimos nuestra fórmula. La sumatoria de X por F es 5,704. Lo ponemos aquí. N es el total de frecuencias, 94. Y lo ponemos acá. Ahora miren bien. Aquí es donde yo les digo que hagamos nuestra operación. Yo la hago 5,704. ¿Por qué la hago? Porque aquí para poner esto, este 60.681, seguimos un proceso. 5,704 entre 94, ¿cuánto me da? Primero, 60.68. Un número largo. Entre otros está esto, ¿bien? Pero nosotros procedamos a utilizar 3, sobre todo cuando estamos escribiendo. Si estamos dando solo nuestra calculadora, podemos utilizar todos. Si estamos escribiendo, podemos simplificarlo. Y el tercero lo redondeamos. Como el siguiente es 8, entonces aquí le ponemos 1 y le volamos los demás. Ya nos queda esto. Pero fíjense, jóvenes, que necesitamos una media aritmética entera. ¿Por qué necesitamos entera? Pues porque una razón es porque esta media aritmética nos va a servir más adelante, por ejemplo, para ver las desviaciones de los punteos con respecto a la media.
cuánto se desvía cada punteo respecto a la media aritmética, y es mejor trabajar con 61. Por otro lado, las notas de clase son números discretos. ¿Por qué son discretos? Pues porque solo uno lo sabe y los demás no, porque, por ejemplo, sacó 33, no quieren que los demás lo sepan. No, no es cierto. Se llaman números discretos, jóvenes, porque entre 33, por ejemplo, qué sé yo, entre 60 y 61, no hay posiciones intermedias, no hay decimales, no hay fracciones. O uno sacó 60 o sacó 61. Si sacó 60.5, ya se salvó. Sacó 61. Entonces, o es 60 o es 61. Por eso se le llama discretos. Números enteros. Entre una nota y otra no hay puntos intermedios. Si hubiera decimales, si hubiera fracciones entre 60 y 61, ¿cómo se llamarían los números, compañeros? Los datos. Continuos. Exactamente. Pero en este caso son discretos. O es 60 o es 61. No hay más. Bueno, entonces, jóvenes, por eso ponemos 61. Son datos discretos. Ahora, fíjense que también esto podemos hacerlo más rápido en una hoja electrónica. Tenemos esto. Lo único que en la hoja electrónica es que si no tenemos cómo copiar todos estos datos, hay que meterlos a pura mano. Pero vale la pena porque ya todos los demás cálculos ya se hacen en hojas electrónicas, en la hoja electrónica, y se ahorra más tiempo. Lo que va a costar es meter los datos, ¿verdad? Entonces aquí voy a meter los datos por ejemplo, en esto vamos a poner uno nuevo. Están bien, jóvenes. Ahora necesito una columna. ¿Qué vamos a poner en esta columna, compañeros? Compañeros, ¿qué vamos a poner? M por F. Vamos a poner X por F. X por F. La multiplicación. Fíjense que había un presidente que cuando se refería al público decía, compatriotas, que le decía uno, ahí en la radio, en la televisión. Y Ríos Montt decía, usted mamá, usted papá. Así le decía, usted comunista, decía. Así decía cuando salía en la tele, ¿ven ustedes? Bueno, vamos a ver, joven. Aquí está X por F, quería poner en el centro, aquí está. Miren pues, jóvenes, ahora hacerlo esto aquí es mucho más fácil, ya teniendo los datos, porque solamente hacemos una fórmula. Y vamos a... 33. Esto lo más tardadito. Hacer la fórmula por B1. ¿Qué pasó aquí?
algo falló. Pues vaya la tecnología. A ver. Por D2. Si no salió, mira. Que no salió. Y ahora copiamos esto. Tenemos esto y ahora ya solo suma, sacamos, aquí ya tenemos X por F, pero la fórmula nos pide sumatoria de X por F. Entonces vamos a sacar la sumatoria de X por F. Aquí está, bien. Ahí está el símbolo. Ya está bien. Y ahora también sacamos la sumatoria de las frecuencias. El 94. Pues ya tenemos nuestros datos y entonces ya podemos sacar nuestra media, ya está nuestra media aritmética prácticamente. Entonces, vamos por acá. Voy a poner aquí y voy a poner aquí X, la media aritmética. Tengo que ponerle también esto me quita más tiempo, esto lo vamos a poner, vamos a ver, no sé por qué un poquito torcido salió, pero no. ...74 partido N. Entonces venimos aquí y también aquí copiamos N. Pero ustedes tienen mucha más habilidad para hacer estas cosas. Sale, pero chilazo esto ahora también. Entonces esto es igual a que lo formalizamos. Aquí la ventaja de formalizarlo es que cualquier datito que cambie aquí, inmediatamente se cambia aquí de una vez. Entre F5. Y también, si lo necesitamos entero, reducimos el espacio y ya nos da 61. Entonces ya tenemos esto, jóvenes. Vamos ahora a ver si lo aprendieron ustedes. Sé que sí. Solo como para repasar un poquito, vamos a nuestro libro de estadística, la página 95. Voy a quitar esto acá. Página 95 y 96 del libro de estadística. Traten de hacer esto. Yo les aconsejo que hagan primero esta, que es la más sencillita. Aquí, miren, jóvenes, aquí en el libro dice FAC. Pero realmente no nos interesa FAC. Aquí pongan XF. XF también acá. Y otra cosa es que estas no son dos cuadros, ni son dos ejercicios. No. Este ejercicio comienza aquí, miren. Pero como es muy largo la tabla, muy largo el cuadro, entonces continuamos aquí. Pues aquí está 38 y aquí sigue 39 y termina hasta el 61, va de 9 hasta 61. Ahí estamos. Estos son punteos de zona, eso. Entonces, mayores de 70. Traten de hacerlo, compañeros, y cuando terminen, lo hacemos aquí en clase. No lo hacemos
Traten de hacerlo. Cualquier duda, me pregunta. ¿Lo puedo hacer en hojas virtuales, licenciado? ¿Cómo dice? Si lo puedo hacer en Excel. Lo puede hacer como usted quiera. Esto es donde les haga más rápido, porque en los exámenes, además de que les salga, tienen que hacerlo rápido. Entonces puede practicar desde ya.